donde vamos a ver como problemas tipo. Dice, un taller tiene 3 tipos de máquinas, A, B y C. Puede fabricar 2 productos, 1 y 2. Todos los productos tienen que ir a cada máquina y cada uno va en el mismo orden. Primero la máquina A, luego la máquina B y luego la máquina C. La tabla siguiente muestra información sobre los requerimientos, ¿ya?, en cada máquina para cada producto, ¿sí? Entonces tenemos aquí tipo de máquina A, B, C, y aquí están los productos, producto 1 y producto 2, requerimiento en horas por unidad. Por ejemplo, la máquina A, ¿sí?, puede procesar el producto 1 puede procesar el producto 1 en 2 horas. Pero el mismo producto requiere pasar por B, puede ser procesado en 1 hora. El producto 1 de la misma manera en la máquina C, 4 horas, ¿no? En total sumarían para el producto 1 6 horas, 7 horas, ¿ya? En el caso del producto 2, en cada una de las máquinas requiere 2 horas. Y en total requeriría pasar por 6 horas para producir el producto tipo 2. Perdón, algunos compañeros están queriendo ingresar a la clase. Bien, entonces, aquí están las máquinas, aquí están los requerimientos en horas por producto en cada una de las máquinas. No se olviden que cada producto pasa primero por la A, por la B y por la C. En ese orden va, ¿no? Y las horas disponibles en cada máquina. La máquina A por semana dispone de 16 horas, la máquina B de 12 y la máquina C de 28 horas. Las ganancias generadas por unidad, ¿sí? El producto tipo 1 genera 1 peso por unidad y el producto 2 genera 1.5 pesos por unidad. Pregunta, ¿qué cantidad de producto 1 y 2 se debe manufacturar cada semana para obtener la máxima ganancia? Repito, ¿qué cantidad de cada producto 1 y 2 se debe manufacturar cada semana para obtener la máxima ganancia? Bien. Tienen ahí un par de minutos más para poder revisar, ver este problema, para luego ustedes pasar a resolver. ¿Ya? Vamos a compartir pizarra. Y con la pizarra compartida, vamos a ver quién se anima a formular este problema de programación lineal. Ingeniero, una consulta, disculpe, buen día. Buen día, dígame. Acerca, Inge, de los ejercicios que tenían en ARS, no sé si, personalmente no sé si he aplicado bien la formulita que vimos, la regla, no sé si en algún momento con usted podríamos hacer un ejercicio de ese tipo. Al final de clase, ¿le parece? Sí, ingeniero, gracias. Gracias, recuerdo, pero faltando unos tipo 8 menos 5, 8 menos 10, ¿ya? A veces no controlamos el tiempo cuando estamos pasando clases, se nos va el tiempo. 8 menos 5 más o menos, porque a las 8:15 tengo clase otra vez y tengo que preparar para el otro grupo. Bien, entonces, ¿alguien se anima a resolver este ejercicio? Apenas tengo 4 personas que han entrado a compartir pizarra. El resto, ¿qué es del resto? Inge, ¿podría volver a compartir la pizarra? Ya, voy a copiar el link en el chat, ¿ya?
Ya está. Es el último link. Cinco personas, 6 han entrado. ¿Qué es del resto? Yo tengo en clases 13 más 6, 20 personas tengo en clases. Bien, ahora, ¿quién se anima a formular este problema de programación lineal? No importa si se equivocan, justamente es para equivocarse esta etapa del aprendizaje. Ya, a veces uno aprende equivocándose. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Inge, yo, pero estoy en Solar y no puedo editar el Jamboard. A ver, entonces voy a... Así está como lector. A ver ahora. ¿Puede? Sí, Inge, ya se puede. Ya. Por favor, vaya definiendo entonces. Paso 0 es definir la variable. ¿Ya? Vamos a ir por partes. Usted me va a definir la variable. Está bien, ingeniero. Puede escribir en esta parte. Debajo de esa diapositiva, ¿ya? Puede hacerlo así o también como con texto. Creo que es más fácil con texto. Con el texto parece que es más fácil. Inge, no se me habilita el texto en mi celular. Creo que lo voy a hacer así normal. Como guste, como guste. Bien. Le estoy ayudando. ¿Cómo es su nombre, perdón? La persona que estaba ayudándome. Yo,
Alan Cáceres. Alan, te estoy colaborando con el texto, ¿ya? Estás tardando un poquito. XJ es cantidad del producto tipo J a producir por semana, ¿no es cierto? En unidades por semana. Donde J varía de 1 a 2, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, J varía de 1 a 2. Correcto, señor. ¿Ya? J igual 1,2. Donde 1, claro, será el producto tipo 1 y 2 será el producto tipo 2. Bien. ¿Alguien me podría ayudar con la función objetivo? Gracias a... Voy a borrar esta parte para que me colaboren con la función objetivo. ¿Alguien me colabora con la función objetivo? Yo, Inge, Por favor, señorita. ¿Ya? ¿le dicto? ¿O lo...? Si quiere me dicta, así para que usted, si está con celular no tenga problema, ¿no? Ah, ya. Ya. Es maximizar Z igual a 1 Sería FO, maximizar Z. igual a... En este caso yo he usado las variables de X y Y. Y es... Sí, es 1X más 1.5Y. Ya, entonces, como estamos usando aquí X1, X2, va a ser 1 por X1. Ya, 1 por X1. Voy a separar porque no tengo aquí en este texto los subíndices, ¿ya? Más 1,5 o 1.5 por X2, ¿no? Ya. En este caso, ¿por qué pone esa función objetivo? Un poco, explíqueme de dónde sale. Porque primero tenemos que maximizar las ganancias, es por eso que es maximizar. Z es Ya. el resultado que vamos a tener maximizando. El 1 y el 1.5 sale del costo de la ganancia por cada unidad. En este caso del producto 1, que es X1, y que se estaría multiplicando la ganancia del producto 1 con la cantidad de producto que vamos a producir por semana. Lo mismo del otro sería lo que se va a ganar más su cantidad de producción, y ambos estarían sumando. Ya. ¿Qué unidades tendría este valor de Z? Producto sobre semana. No, si es ganancia. Z es la ganancia, ¿no es cierto? ¿O es número de productos? ¿Qué unidades tendrá? Pesos por semana. Pesos por semana. A ver, hay que trabajar eso. Siempre hay que verificar las unidades, por favor. Por ejemplo, el término 1 por X1. ¿Ya? Este 1 de acá tiene unidades, se refiere a esta ganancia de 1 peso por unidad. Entonces, estos son pesos por unidad. Pesos por unidad. Y X1 dijimos que es unidades por semana. Unidades arriba por semana. Entonces, como verán ustedes, se simplifica unidades con unidades y nos queda pesos por semana. Entonces, esas son las unidades de esta función Z. Efectivamente, es en lo que nos interesa medir la ganancia. Pesos por unidad. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor, siempre verifiquen las unidades. A veces hay incongruencias, nos dan en libras, nos dan en kilos, mezclan, o nos dan en días y semanas, y hay que hacer previa conversión. ¿Ya? Entonces, la función objetivo en este caso es la ganancia. Hay que maximizar la ganancia. Cada término que aparece ahí, ¿ya? Cada término, voy a hacer con colorcito para que sepan a qué me refiero. Este es el primer término.
y este es el segundo de la función. El primer término representa el aporte de ganancia por parte de los productos tipo 1. ¿Ya? Si X1 es la cantidad de productos a fabricar o manufacturar de productos tipo 1, por la ganancia unitaria nos da la ganancia de ese tipo de productos dentro de la función Z. Y sumamos 1.5 por X2. 1.5 por X2 representa la ganancia o aporte de ganancia por parte de los productos tipo 2, de la totalidad de productos tipo 2 que vamos a fabricar. La suma de ambos nos da la ganancia total. ¿Ya? No se olviden, por el principio de aditividad, significa que la ganancia global en un modelo de programación lineal es la suma de las ganancias parciales, ¿no? Bien, ¿quién me podría ayudar con las restricciones funcionales? Me pueden dictar, yo puedo escribir para hacerlo más rápido. Vamos, anímense. A ver, Caterine. Salió Caterine. Wendy. Hola, hola, ¿quién está ahí? Disculpe, ingeniero. Buenos días, soy yo, Caterina. Caterine, a ver, por favor, ayúdeme con las restricciones. Está bien. Voy a agrandar un poquito para que pueda ver mejor. Para la primera sería 2x1 más 2x2 menor o igual a 16. Ya. 2x1 más 2x2 menor o igual a 16, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. No tengo aquí la función. No tengo el menor o igual. Por favor, asuman que ese es menor o igual, ¿ya? A 16. El siguiente, ¿cómo será? 4x1 más 2x2 menor o igual a 12. Creo que se ha equivocado. En la fila. Sí, Se ha pasado de una fila a otra. Sí, era x1 más 2x2 menor o Ya. igual a 12. Menor o igual 12. ¿Ya? Y lo último, 4x1 más 2x2 menor o igual a 28. 28. Bien, gracias, Catherine. ¿Alguna otra restricción, por favor? Las restricciones son del tipo menor o igual. Estoy recalcando. No tengo aquí en mi teclado el menor o igual. Estoy en la casa, no he podido, bueno, en realidad he ido a la oficina, pero he encontrado cerrada la oficina con otro candado. Por eso es que he tenido que volver volando a la casa para pasar clases con ustedes. Y el teclado de mi laptop no tiene el menor o igual. Después investigaré qué código es. Bien, ¿alguna restricción más? X1 y X2 tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque las variables tienen que ser positivas y ninguna negativa. ¿Por qué tienen que ser positivas y ninguna negativa? Tiene que haber una razón. ¿Cuál es esa razón? No es porque no pueden ser, sino hay una razón lógica. ¿Cuál es? Porque no tendría sentido que las variables sean negativas, ya que quiere... Exacto, señor. X1 y X2 son mayores o iguales que 0. No se pueden producir cantidades negativas, ¿no es cierto? Mayor o igual, por favor, también eso. No es solamente mayor. Mayor o igual que 0. Ok. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta o duda que ustedes tuvieran sobre este ejercicio? Es muy parecido al problema de Gepetto, ¿no? Solo, por supuesto, con otros parámetros. Los valores numéricos que aparecen ahí
la ganancia, así como los coeficientes tecnológicos de requerimiento de horas de maquinado, se llaman parámetros, ¿ya? Así como la cantidad de recursos disponibles, el número de horas disponibles por semana para la máquina A, B y C. Todos esos valores numéricos se llaman parámetros. Y la única variable o las únicas variables son X1 y X2 en este modelo. ¿Ya? Entonces, tendríamos que resolver este problema para encontrar la solución óptima y tener un resultado, varios resultados que nos den ese máximo valor para Z. ¿Preguntas, señores? ¿No? Entonces pasamos al siguiente problema tipo. Primer tipo ya resuelto. Bien. El segundo tipo de problemas es de cortes de madera, o cortes en general, ¿ya? Por favor, para cualquier tipo de corte que se quiera hacer y se quiera optimizar el material o el costo de uso del material, ¿ya? Dice, en una marquetería se fabrican cuadros, cuyos marcos se obtienen de cortar varillas para bosel, ¿sí? Cuya longitud original es de 300 centímetros. ¿Sí? Las varillas de bosel son los bordes de los cuadros, por si acaso, ¿ya? Los bordes de los cuadros. El marco. El departamento de ventas tiene pedidos para el siguiente mes de 175 cuadros de 119 por 90 centímetros. 175 cuadros de 119 por 90 centímetros. ¿Sí? Entenderán ustedes que para un cuadro se requiere 2 de cada lado. ¿Sí? 2 de 119 y 2 de 90 para cada cuadro. El jefe de producción ordena que se corten 350 boceles, ¿ya? De 119 y 350 boceles de 90 centímetros. Cada cuadro lleva 2 boceles de cada dimensión. Con esta manera de cortar la madera, la fábrica necesita el capital para comprar 292 varillas para bocel de 300 centímetros, cada una, ¿no? Y genera 14.450 centímetros de desperdicio. Formule un problema de programación lineal que minimice el desperdicio, la compra de materia prima y optimice la productividad. ¿Sí? Entonces, el jefe de producción, dice, ordena que se corten 350 boceles de 119 y 350 boceles de 90 centímetros. Hasta ahí no hay mayor problema. ¿Ya? Con esta manera de cortar la madera, la fábrica necesita el capital para comprar 292 varillas para bocel de 300 centímetros, cada una, y genera 14.450 centímetros de desperdicio. ¿Alguien quiere entrar todavía a clases? Entonces, lo que nos piden es formular un problema de programación lineal que minimice el desperdicio, ¿ya? La compra de materia prima, es decir, la cantidad de varillas a cortar, y optimice la productividad. La productividad ya es productos obtenidos sobre los recursos utilizados, ¿no? La productividad ya no me preocupa mucho en este caso, pero sí de minimizar el desperdicio y la cantidad de materia prima. Bien, ¿alguien me puede dar alguna idea cómo podemos empezar con este tipo de problemas?
Nadie. ¿Alguna idea? ¿Por qué habla de desperdicio? A ver, ¿por qué pide ahí desperdicio? ¿Cómo se generaría el desperdicio? El desperdicio se generaría al cortar el bocel. Ya, correcto. Es decir, sería la parte que no se pueda usar, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué tamaño es el bocel? 300 centímetros. Ya, supongan que ese es el bocel, ¿ya? Perdón, la varilla, no el bocel. La varilla, 300 centímetros, ¿sí? Entonces, esta varilla tiene... Es el problema del... ...300 centímetros. Entonces, ¿qué tipo de corte podríamos hacer acá? Por ejemplo, 2 de 119. Pero hay uno ahí, aquí hay otro, son 2. Y nos quedaría este pedazo. Voy a pasarme al otro lado, por favor, ¿ya? No me está dejando escribir esta diapositiva. Entonces, a ver, para explicarles, tengo ahí la varilla que tiene una longitud de 300 centímetros. De 300 centímetros. Aunque no parezca, aparece una C y M, ¿ya? De 300 centímetros. Entonces, ¿cómo podemos cortar esto? Dependiendo cómo cortemos, tendremos más o menos desperdicio. Desperdicio es el pedazo de la varilla que ya no podemos usar. Es decir, aquella varilla que tenga una longitud menor a 90 centímetros. Si todavía tiene una longitud mayor a 90 centímetros, no se olviden que son dos varillas que se requieren. Ya, perdón, dos tipos de bocel que se requieren. Tamaño de 119 y de 90. Entonces, si yo hago un corte de 119, ¿ya? Hago un corte de 119, más o menos hasta acá, 119 centímetros, resultará, señores, que todavía me queda un tamaño mayor a 119, el saldo, o mayor a 90. Por tanto, todavía puedo utilizar esa parte de la varilla. ¿Sí? Si hago otro corte de 119, en lo que queda serían 238. Hasta acá serían 238 centímetros. Haría dos cortes de 119. Y me quedaría un saldo. ¿De cuánto me quedaría el saldo? Este pedazo de acá, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me diga? Si la varilla es de 300 centímetros, ¿cuánto me queda de saldo? 62. 62. 62 es menor a 90, menor a 119. Por tanto, si yo hago este tipo de corte, es decir, 2 de 119 en una varilla de 300, tendré un desperdicio de 62 centímetros. Claro, obtendré dos varillas de 119. ¿Ya? Bien, esa sería
una forma de corte. ¿Habría alguna otra forma de corte? Ya, por supuesto. Ahí viene la creatividad del que está formulando el modelo. Y dice, uno de 119, aquí, aquí, perdón, uno de 119 y dos de 90, ¿no? Me equivoco. Solo de 1 centímetro, correcto. Entonces tendremos el corte aquí y prácticamente el otro casi al final. Tendríamos un saldito de 1 centímetro, es el saldo, 180, sí, 299. Nos quedaría 1 centímetro de desperdicio. Esta sería de 119, esta sería de 90 y la siguiente también sería de 90. Este pedazo también será de 90 centímetros. Pero fíjense, si yo corto como está propuesto el primer corte, el de arriba, solamente obtendría los boceles de 119 y no tendría de 90. Si yo corto como el que está en la propuesta de abajo, solamente tendría la mitad de 119 y, por supuesto, el doble de ese monto de boceles de 90 centímetros. Y no se olviden que tengo que tener la misma cantidad, 350 de cada uno. ¿Sí? Lo que quiere decir, señores, que no puedo cortar todas las varillas de la forma como está propuesta arriba, tampoco de la forma como está abajo, solamente. ¿Ya? Porque en todo caso tendría más desperdicio. ¿Sí? Por ejemplo, si decido cortar solamente esta parte, esta propuesta última, si bien el desperdicio, la cantidad que no se va a usar es de 1 centímetro, pero necesito cortar 350 varillas. Porque en cada varilla solamente produzco una unidad de 119 y necesito 350 de ese tipo de varillas. Por tanto, tendría que cortar 350 varillas. Y me quedarían 350 boceles de 90 centímetros, ¿ya? Sin uso. Sin uso. Uno de ellos se haría pareja con el de 119 y como son 350, los otros 350 que obtendría con esta forma de corte, los de 90, ya no me serviría. No podría usar. Y como no uso, igual es desperdicio. ¿Ya? Bien, entonces, tengo que hacer una combinación. ¿Sí? Podría ser la de arriba y la de abajo. Pero primero tengo que ver si no hay otra forma de corte. ¿Queda claro? Todavía tengo que explorar si no hay otra forma de corte. Ya, el orden de que corte primero 2 de 90 y luego 119, o primero de 90, 119 y luego de 90, no importa. Lo que interesa es cuántas unidades de cada bocel, de cada tipo de bocel voy a obtener. ¿Ya? ¿Cuántas unidades en cada corte? Eso es lo que interesa. Bien, ¿habrá alguna forma de corte diferente al que hemos propuesto? Puede ser, ingeniero, 3 de 90. Claro que sí, es otra opción. Muy buena propuesta. Entonces, 3 de 90. ¿Cuánto nos quedaría de desperdicio? Nos quedaría, perdón, 3 por 9, 27, 270 sumarían las 3 de 90 y nos quedarían 30 de desperdicio. ¿Sí? 30 de desperdicio, tendríamos 3 de 90.
Entonces, cada uno de estos es de 90. 90. 90. 90. ¿Hay alguna otra forma de cortar donde varíe la cantidad de doseles de 119 a 90? A ver, solamente para ejercitar y para ver cómo funcionaría esto. Fíjense, si yo corto solamente el primer tipo, no podría producir ningún cuadro, porque necesito de 119. Ustedes saben eso, y dos de 119 para cada cuadro y 2 de 90. Entonces, como solamente hay 2 de 119, el corte tipo 1 no me sirve. ¿Ya? Necesito otro tipo de corte más. Lo mismo que el último tipo de corte. Solo producir doseles de 90 tampoco me sirve. Porque igual no tengo de 119 en ese tipo de corte. En otras palabras, no importa la cantidad que corte, no voy a poder fabricar un solo cuadro. ¿Ya? No voy a poder completar un solo cuadro. Entonces tengo que hacer combinaciones. Por ejemplo, la primera con la segunda. ¿Sí? Si hago un corte del de arriba, tengo 2 de 119. Y si hago un corte del medio, tengo 1 de 119 y 2 de 90. Podría fabricar 2 cuadros. ¿Sí? 2 cuadros. Completo para 2 cuadros, ya me sobraría uno de 119 y tendría 63 centímetros de desperdicio. Esos ya no podría utilizarlos para nada, porque son menores a 90 centímetros. Y si combino con uno de 30 más, con la de abajo, perdón, tendría 4 cuadros, 2 cuadros, 3 cuadros, sobrarían 2 doseles de 90 y el desperdicio se sumaría en 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que optimizar el uso de las varillas? La materia prima, si ustedes quieren, ahí dice la materia prima, tendrá que ser con la combinación de cortes que tengo que establecer. ¿Ya? Entonces, si de eso va a depender que yo utilice más o menos materia prima, más o menos desperdicio, que obtenga más o menos desperdicio, ¿cuál será mi variable? ¿Cuál podría ser la variable para este modelo de programación lineal, para este tipo de problemas? ¿Alguien se anima? Inge, podría ser la combinación, o bueno, el primer tipo de corte y el segundo. Tiene que ser más general la definición de la variable. Inge, puede ser la combinación para el tipo de corte 1 y el otro para el tipo de corte 2. Ya, pero no se olviden que tenemos que producir 350 doseles de 119 y 350 de 90. No es un corte de cada uno. ¿No es cierto? Si solamente cortamos uno de cada uno, y al hecho producimos 3 doseles completos, 3 cuadros completos, con 3 de 119 y 3 de 90, y nos sobrarían 2 de 90 y se generarían 62 más 1 más 30 centímetros de desperdicio. Si cortamos 2, va a ser el doble. Si cortamos 3, así, ¿no? Pero tampoco es obligatorio que cortemos la misma cantidad de todos los tipos de corte.
¿Sí? No es obligatorio, más bien todo lo contrario. Debemos establecer ya la cantidad de cortes que debemos hacer de cada tipo para tener exactamente los 350 voceles. Exactamente digo, para no tener desperdicio. ¿Queda claro? Imagínense que yo con un corte ya abastezca todo, con un solo corte, solamente imagínense eso. Entonces tendría 62 más 30, 92, 93 centímetros de desperdicio. Si hago el doble, tendría el doble y así sucesivamente. Quiere decir que mientras menos cortes haga, tendré menos desperdicio. ¿Verdad? Sí, claro, dependerá de cada tipo de corte también. Creo que lo preferible es priorizar el corte tipo 2, por ejemplo, porque apenas me genera 1 centímetro de desperdicio. Pero no se olviden que con ese solo tipo de corte no me alcanza. En realidad el desperdicio resultaría ser 90 más 1, 91. ¿Por qué? Solo podría armar un cuadro cada 2 cortes, ¿no? Bien, ¿cuál es la variable? Esta es la parte más difícil, ¿ya? Es la parte más difícil que tiene el proceso de formulación del modelo de programación lineal, para pasar al modelo matemático, definir la variable. Pero antes que definir la variable, entender el problema. Creo que con esta forma de cortes, más o menos hemos entendido de qué se trata el problema. Ahora nos falta relacionar con el modelo matemático. Vamos. Inge, podría ser el número, la variable 1 sería el número de cortes de 119 más la variable 2 por el número de cortes de 90 centímetros. No. Les voy a ayudar. Cada tipo de corte sería una variable. ¿Ya? Y la variable medirá la cantidad de cortes que debemos hacer de cada tipo. ¿Sí? Número de cortes a realizar del tipo 1, x1. Número de cortes a realizar del tipo 2, x2. Número de cortes a realizar del tipo 3, x3. ¿Ya? ¿Sí? Como ejemplo. Si nosotros producimos quiere decir ya cortamos, ¿no? Hacemos 3 cortes del tipo 1. Hacemos 2 cortes del tipo 2. Y hacemos un corte del tipo 3, ya que eventualmente podrían tomar cualquier valor, positivo o 0, por si acaso. En este caso, ¿cuántos marcos podríamos producir? No se olviden que x1 nos genera 2 de 119. Serían 4 de 119 ahí. Entonces, como son 3, serían 6 de 119. Entonces, con el corte tipo 1, generaríamos 6 de 119. 6 voceles de 119. ¿Ya? No puedo escribir muy rápido. 6 de 119. Con el corte tipo 1. Con el corte tipo 2, como son dobles, tendríamos 2 de 119. Y 4 de 90, ¿no es cierto? Cuatro de 90. Perdón. 4 de 90. El último corte, 1 de x3, nos generaría 3 de 90.
de 90. Bien, entonces, si sumamos cada tipo de corte, tendríamos 7 de 90 y 8 de 119. ¿Cuántos cuadros podríamos fabricar en ese caso? Tendríamos 8 de 119, 8 borceles de 119, y tendríamos 7 de 90. ¿Cuántos cuadros podríamos fabricar? 7. 7, el mínimo. Correcto, 7. ¿Ya? Entonces, el número de cuadros, ¿y cuánto de desperdicio generamos ahí? 3 por 62 más 2 por 1 más 1 por 30, ¿no es cierto? Esa sería la cantidad de desperdicio. Bien, pero vuelvo a repetirles, ¿ya? Si nosotros minimizamos el número de cortes, quiere decir la menor cantidad de X1, de X2 y de X3, vamos a minimizar el desperdicio. Repito, vamos a minimizar el desperdicio. Por tanto, no me preocuparía del desperdicio del pedacito que queda menor a 90 centímetros, ¿no? No me preocuparía. Solamente me preocuparía de minimizar la cantidad de cortes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la variable? ¿Alguien que me ayude? La cantidad de corte a realizar por cada tipo. Ya. Número de cortes o cantidad de cortes a realizar el tipo J. Donde J es igual a 1, 2 y 3. ¿Ya? Sería así entonces. Número de cortes a realizar del tipo J, ¿sí? Donde J varía de 1 a 3, ¿no? Son 3 tipos de cortes. No hay más, otra forma de corte no encuentro. Función objetivo. ¿Qué nos piden? Dice, formule un problema de programación lineal que minimice el desperdicio, la compra de materia prima y optimice la productividad. Minimice el desperdicio, la compra de materia prima y optimice la productividad. Bien. ¿Cómo sería eso? Por supuesto, va a ser minimizar Z. Z, ¿qué va a medir Z? Que minimice el desperdicio. Si minimizamos el desperdicio, de hecho, minimizamos la cantidad de materia prima a utilizar. ¿Cómo calculo la cantidad de desperdicio total? Considerando la variable definida previamente. La sumatoria de desperdicio de cada tipo de variable. Ya, dícteme entonces la función, por favor. 62x1 más 1x2 más 30x3. Correcto, señorita, gracias. ¿Qué sería el desperdicio total? No se olviden que X1 es el número de cortes a realizar del tipo 1, X2 del tipo 2 y X3 del tipo 3. Si yo multiplico el desperdicio unitario de cada corte por el número de cortes de cada tipo, me va a dar el desperdicio total de los cortes totales que haga de cada tipo. Y si sumo esto, me da el desperdicio total. ¿Ya? El desperdicio total. Y es lo que debo minimizar. Restricciones funcionales, señores. ¿Cuáles serán las restricciones funcionales?
Hemos dicho por una restricción por cada recurso. Aquí hay recursos. ¿Hay recursos? ¿Hay cantidad de materia prima disponible? No. Entonces, ¿qué restricciones debo definir? Las de contorno, las que me dan en el problema, las que están relacionadas a la cantidad de unidades a producir de cuadros en este caso. ¿Ya? Entonces tendré, por ejemplo, el número de boceles que debo obtener de 90 centímetros. ¿Sí? Serían 350. ¿Y cómo consigo eso según los cortes? Según los cortes, X1 aporta con 0 a 90 centímetros. No produce ninguno de 90 centímetros. Podría colocar así, 0 por X1. Más el aporte del corte tipo 2 con boceles de 90 centímetros. El del tipo 2 aporta con 2 unidades en cada corte. ¿Sí? Y el tipo 3 aporta con 3 de 90 centímetros. ¿Ya? Eso tiene que ser igual a 150. Puede ser igual o mayor o igual. El modelo podrá discriminar eso. Entonces, en este caso, son los boceles de 90 centímetros. Boceles de 90 centímetros. Solo Para el de 119, ¿cómo será? Vamos, anímense, por favor. Sería 2 de X1 más 1 de X2 más 0 de X3. Correcto. Con otra restricción. Estos son los boceles de 119 centímetros. ¿Alguna restricción más? ¿Funcional? Parece que no. Y las últimas serían las de rango de variable, ¿no es cierto? No podría ser yo cortes negativos. Entonces, X1, X2 y X3 tomarán valor mayor o igual, por favor, acá. No solamente es mayor. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Se entendió? Vuelvo a repetirles, la parte más complicada es entender el problema, definir la variable y relacionar esa variable con la función objetivo y las restricciones funcionales. Pero lo más complicado es definir la variable. Y hay que definir la variable de forma correcta. Si no lo hacen así, se van a equivocar y no van a tener el modelo adecuado. ¿Ya? Bien, nos ha cumplido la hora, voy a resolver uno de los ejercicios con NRS, como dice su compañero, como pidió al inicio, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Es de la tarea, ¿no? ¿Qué quieren resolver? sí, por favor. Es de la formulación, si no me equivoco. Y este de acá, este más cortito. Vamos a pasar solamente a una de las formas. El resto ustedes lo van a hacer, ¿ya? Bien, este es el ejercicio 5, donde tiene dos variables. Una variable es mayor o igual que 0 y otra es no restringida. NRS quiere decir no restringida y que puede tomar cualquier valor de la recta de los reales. Para
este tipo de problemas, nosotros no se olviden que tenemos que tener, ya sea en la forma canónica o en la forma estándar, las variables, todas las variables XJ, deben ser mayores o iguales que 0. Esa es la característica principal de uno de los requisitos principales del modelo de programación lineal en la forma canónica o en la forma estándar. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de variable, que es no restringida, ¿qué regla aplicamos? A ver, ¿quiénes han hecho la tarea? El 6. La regla de la formulación, que es la 6. Y dice, así que, donde veamos x2, hagamos un cambio de variable. x2 igual a x2 prima menos x2 segunda. Exactamente, esa sexta regla que dice eso. Donde, ya, con este cambio de variable, ¿sí? La condición esencial es que x2 prima y x2 segunda, ¿sí? Sean mayores o iguales que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, lo que hay que hacer es, donde veamos x2, por favor, aquí, por ejemplo, es 1x2, tenemos que reemplazar por esta diferencia, x2' menos x2 segunda. Cuando escribamos el modelo, vamos a poner 1 por x2' menos x2 segunda. Y efectivamente en todo el modelo tenemos que hacer ese cambio. Donde veamos x2, cambiamos. Y al final la variable x2 va a desaparecer de nuestro modelo y solamente van a quedar las variables x2' y x2 segunda, que en ese caso ya son mayores o iguales que 0. Bien, no sé si entendió el joven que me preguntó. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Bien, las 8:02. Les pido suspender la clase acá. Tengo que preparar otra clase para las 8:15. ¿Ya? Bien, señores, gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.